Mucha atención, compatriotas. Lo que está ocurriendo en este momento no puede verse como una simple fase electoral. Para muchos, se trata de una estrategia abierta de un sector político que busca mantenerse en el poder a toda costa, utilizando métodos cuestionados y altamente polémicos. En medio de este panorama, el analista Carlos Alonso Lucio ha lanzado fuertes declaraciones que han generado un intenso debate sobre el rumbo de la democracia en el país. Mientras Colombia enfrenta múltiples dificultades, el gobierno encabezado por Gustavo Petro junto a figuras como Iván Cepeda ha tomado decisiones que, según algunos sectores, dejan ver con claridad sus verdaderas intenciones políticas. La elección de su fórmula vicepresidencial ha sido interpretada no como un acto de inclusión, sino como un movimiento estratégico con implicaciones profundas en el control territorial y político. Una jornada para el país, una jornada en que vamos viendo ya que este túnel, que sin lugar a dudas, túnel ha hecho atravesar un gobierno desquiciado, corrupto, ideologizado, lleno de odio, de malos ejemplos, y que es necesario salvar el país. Vamos a decir algunos elementos que yo creo que son imprescindibles para comprender la realidad de lo que ocurrió el pasado domingo. Muchos nos preguntan, obviamente, bueno, ¿qué pasó? Es decir, ¿cómo salió de esa jornada? ¿Cómo ve que salió, Carlos, la jornada propiamente de Abelardo? La evaluación que yo personalmente me hago es que Abelardo salió realmente fortalecido y tranquilo, porque sin lugar a dudas hubo una expresión, había solamente un compromiso concreto desde el punto de vista de la conducta electoral de Abelardo en esa jornada del Congreso del domingo pasado, y era la lista del Tigre, la lista de Salvación Nacional, que era una jornada sumamente difícil, porque además era la primera prueba en las urnas de un proyecto nuevo, de un fenómeno político nuevo, que lleva unos pocos meses, como la realidad del outsider que es Abelardo. Realmente este es un proyecto que surge e irrumpe en el mes de septiembre, octubre, cierra el año diciembre, y nos vemos abocados en la realidad de tener que afrontar, comenzando por la elección más compleja, enredada de todas las elecciones, que son las elecciones a Congreso, por la diversidad regional, porque están todos los partidos, porque están todas las prácticas, las de las maquinarias, por una cantidad de circunstancias que hacen, y todos lo sabemos, que las elecciones de Congreso sean las más difíciles. Y si se quiere, ¿por qué no decirlo?, las menos factibles de la expresión de ese voto de opinión, de ese voto libre, de ese voto de criterio. Porque el peso ahí de las organizaciones, de las maquinarias políticas, de las incidencias del dinero, de los puestos, del clientelismo, de todo eso, pues pesa demasiado, pesa fundamentalmente en esa elección de Congreso de la República. Luego, era evidente que el desafío para un fenómeno tan nuevo como el de los defensores de la patria, lograr un resultado en una lista puntual que representaba uno de los sectores de esos defensores de la patria, pues no era fácil. No obstante, yo creo que el resultado fue magnífico. Inclusive con personas que tienen mucha experiencia electoral, los escuché decir, mire, no creían que eso fuera factible, y el resultado de haber superado el umbral, que era una prueba de fuego, pero además alcanzado 700,000 votos libres de opinión, sin maquinaria, solamente contagiando ese fervor que está despertando en el país todos los días más Abelardo, y haberlo logrado traducir en ese engranaje complejísimo, enredadísimo de las elecciones de Senado y de cámaras en los departamentos, pues era literalmente una odisea. Y se logró superando. De hecho, 4 senadores de libertad total es una expresión de fervor en el fenómeno político. Y haber logrado, además, que hubiera en la capital de la República una plaza compleja y una plaza muy invadida y tomada por distintos sectores de gobierno, de pacto histórico, la realidad de que saliera una representante a la Cámara, una curul de Salvación Nacional, es muy sintomático de la verdad de la expresión de ese fenómeno político, de Abelardo, del Tigre, de los defensores de la patria, de ese movimiento outsider que está surgiendo en la realidad colombiana. Yo creo que, es decir, la evaluación concreta de la realidad ocurre en ese fenómeno de esa lista, de haber logrado sacarla adelante con un resultado tan importante. Obviamente, había 2 circunstancias que se cruzaban en esa elección: la realidad de las consultas y la realidad del Congreso. No obstante, que siempre intentan en los análisis mezclar una y otra realidades, lo cierto y lo objetivo es que Abelardo había tomado la decisión, y el movimiento de defensores de la patria, de no participar en la consulta. Y al margen de que hubo controversias y hubo críticas y dijeron que no participar de esas consultas era querer obstaculizar y hacerles daño a las consultas, eso realmente no es cierto ni nunca fue cierto. Las consideraciones por las cuales Abelardo no fue a la consulta las expresó con toda claridad en el mes de diciembre.
Y yo creo que es bueno hacer memoria de las razones por las cuales no fue y no incidió en las consultas. La razón fundamental fue que en diciembre Abelardo propuso como fórmula de unidad inmediata una encuesta. Inclusive la propuso primero para hacerla antes del cierre de las listas para Congreso y después insistió en la propuesta y dijo: hagamos esa encuesta de unidad y respetemos los resultados de las encuestas en el mes de enero. Hubo dos razones. La primera, Abelardo entendía que el pacto histórico había organizado su proyecto de reelección de poder de Petro 2.0 desde el mes de octubre y sabía que eso iba a permitirles organizar la lista del pacto histórico, la campaña de Iván Cepeda, y que por el contrario ir hasta marzo, como efectivamente ocurrió, en unas consultas que lo único que hacían era aplazar la unidad necesaria, pero no solamente aplazar la unidad necesaria, sino abrir unas contiendas innecesarias que no eran las contiendas del país. Por ahí no pasa la defensa y la salvación de la patria, sino de alguna manera la búsqueda de unos intereses políticos particulares de candidaturas. Era descuidar la concentración principal del real problema colombiano, que es salvar la patria de ese proyecto violento, de ese proyecto corrupto, de ese proyecto comunista del pacto histórico. Luego, en el fondo, mirando, digamos, lo ocurrido, yo me haría dos reflexiones. La primera, Abelardo tenía razón. Y tenía razón en el sentido de que no fue positivo haberle dado ese tiempo de no controvertirlo unitariamente a Iván Cepeda, al gobierno, al pacto histórico, precisamente por andar en contiendas y en peleas y en controversias internas propias de unas aspiraciones de candidaturas. Cuando desde el año pasado el pueblo ya había, por un lado, expresado 5.300.000 firmas espontáneas, generosas, movilizadoras por Abelardo. Y en segundo lugar, la disposición de Abelardo, repito, de haber hecho una convocatoria de la unidad por responsabilidad con el país desde el principio. Finalmente, en las circunstancias, esa propuesta no fue aceptada. Abelardo dice no. Su decisión fue enfrentar a Iván Cepeda, comprendiendo que esa era la responsabilidad principal con el país. Y finalmente lo que hizo fue respetar realmente los procesos y la decisión en derecho democrática de las personas que fueron a las consultas. Y además tuvo otro acto, a mi juicio, de seriedad y que denota quién es Abelardo, en el sentido de que no quiso intervenir ni apoyando, ni reprobando, ni peleando, ni criticando, inclusive guardando silencio ante múltiples ataques que recibió desde personas que participaron de esas consultas, con el sentido democrático de entender que un demócrata respeta los procesos políticos ajenos. Y la decisión que tomó fue: si no está participando en la consulta, pues no va a incidir en la consulta, ni va a hacer campaña por nadie en la consulta. Sencillamente respetó ese proceso democrático. Y yo creo que fue una decisión correcta, fue una decisión respetuosa, fue la decisión de un demócrata. Es bien importante, en medio de todo este bullicio, de alguna manera. Frente a este escenario, hay quienes consideran que no es momento de permanecer indiferentes. Se plantea la necesidad de analizar a fondo lo que está ocurriendo, comprender sus posibles consecuencias y participar activamente en el debate público. La invitación es a informarse, opinar y compartir este tipo de análisis, ya que, según esta visión, el futuro del país depende de ciudadanos atentos y críticos. Desde otra perspectiva, se ha señalado que la jornada electoral reciente dejó importantes conclusiones. Para algunos analistas, fue un día clave que permite empezar a ver una salida a lo que consideran una etapa difícil marcada por decisiones cuestionadas del gobierno actual. Se insiste en que entender lo sucedido es fundamental para interpretar el momento político que vive Colombia. Uno de los puntos más comentados ha sido el desempeño de nuevos liderazgos políticos, especialmente figuras emergentes como Abelardo de la Espriella. Según ciertos análisis, su movimiento logró resultados relevantes en una de las elecciones más complejas, la del Congreso. Esto resulta significativo debido a que estas elecciones suelen estar dominadas por estructuras tradicionales, maquinarias políticas y factores como el clientelismo. El reto para este tipo de movimientos era enorme, al tratarse de una propuesta relativamente reciente, con pocos meses de consolidación. Aún así, se destaca que lograron superar obstáculos importantes y obtener un respaldo considerable en las urnas, lo que algunos interpretan como una señal del crecimiento de una corriente alternativa dentro del panorama político nacional. También se ha discutido ampliamente la decisión de no participar en ciertas consultas políticas previas. Desde esta óptica, dicha decisión respondió a una estrategia que buscaba evitar divisiones internas y concentrar esfuerzos en una confrontación directa con el proyecto político dominante. Aunque esta postura generó críticas,
sus defensores aseguran que fue coherente con una visión de unidad que, según ellos, debió haberse construido desde etapas más tempranas. Al analizar lo ocurrido, surgen reflexiones importantes. Una de ellas apunta a que las divisiones dentro de la oposición pudieron haber favorecido al sector oficialista, permitiéndole avanzar y consolidarse políticamente. Sin embargo, también se advierte que este crecimiento debe analizarse con cuidado, considerando factores como el uso de recursos estatales, el clientelismo y otras prácticas que históricamente han influido en los procesos electorales del país. Otro aspecto clave del debate ha sido la elección de las fórmulas vicepresidenciales. Se plantea que esta decisión no debe evaluarse únicamente desde una perspectiva política o electoral, sino también desde la capacidad real de asumir la presidencia en caso de ser necesario. En este sentido, se ha comparado la trayectoria de figuras como José Manuel Restrepo con la de Aida Quilcue, resaltando las diferencias en experiencia, formación y recorrido profesional. Para algunos analistas, esta comparación refleja dos visiones distintas de país, una centrada en la experiencia técnica y administrativa, y otra basada en liderazgos sociales y representativos. Más allá de las posiciones, se insiste en que los ciudadanos deben evaluar con criterio quiénes están realmente preparados para asumir responsabilidades de alto nivel en el Estado. Asimismo, se ha abierto un debate sobre el papel de ciertos movimientos sociales y organizaciones, especialmente en regiones como el Cauca. Mientras unos los consideran expresiones legítimas de resistencia y representación, otros cuestionan su funcionamiento y el uso de recursos públicos, señalando la necesidad de mayor transparencia y control institucional. En medio de todo esto, también se recuerda la importancia de analizar los resultados reales de las políticas implementadas, especialmente en comunidades vulnerables. Se mencionan casos donde, pese a los discursos de inclusión, persisten problemas graves como la violencia, la pobreza y la falta de oportunidades, lo que lleva a cuestionar la efectividad de dichas estrategias. Finalmente, la reflexión central gira en torno a la responsabilidad ciudadana. Se plantea que más allá de ideologías o simpatías políticas, lo fundamental es elegir líderes capaces, preparados y comprometidos con el bienestar del país. La invitación es a pensar con criterio, informarse a profundidad y no dejarse llevar únicamente por discursos o emociones. Porque al final, más que una contienda política, lo que está en juego es el rumbo de Colombia y el futuro de las próximas generaciones.